Entonces, muchachos, un placer verlos en esta sexta ocasión que nos corresponde al curso English Does Work Level 3. Bien, ¿qué vamos a hacer en esta ocasión? Bueno, para esta ocasión vamos a completar nuestra revisión de la actividad número 3, que es la presentación de actividades cotidianas. Según la guía de aprendizaje, habíamos visto la vez pasada que esta evidencia está enfocada a mirar las actividades de rutina diaria que hace una persona que trabaja. Para ello vamos a responder preguntas del estilo a qué hora se despierta, qué hace qué hace en la mañana, cómo se va al trabajo, en dónde trabaja, qué hace en su lugar de trabajo, cuándo se va de trabajo y todo lo demás. Es decir, todo lo que tiene que ver con nuestra rutina laboral, ¿vale? Valga decir que no es la misma actividad del nivel uno, porque esto es muy común, lo he visto en grupos anteriores, no solamente yo, sino también mis compañeros, que a veces se entrega una rutina diaria que está con el nivel uno y no es lo mismo, porque en esta evidencia vamos a entregar actividades que están relacionadas no con nuestra vida académica, sino con nuestra vida laboral. Valga decir que la guía de aprendizaje también nos lo menciona y es que si nosotros no trabajamos, que es una posibilidad porque somos estudiantes, por ejemplo, o somos menores de edad, por ejemplo, lo que vamos a hacer es dedicar nuestra presentación, nuestra actividad a una persona cercana. Es decir, mi tía hace esto, 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 mi cuñado hace esto, 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 mi papá, mi abuelo, mi mejor amigo, lo que sea, hacen esto, esto, esto en su jornada laboral, ¿vale? Ahí respondemos entonces las preguntas que tenemos aquí propuestas dentro de la guía de aprendizaje. Eso lo habíamos visto la vez pasada, pero no está de más hacer una recorderis. Adicionalmente, este es un ejemplo que habíamos visto la vez pasada de cómo podríamos hacer una rutina diaria. Por ejemplo, what do you do on a typical business day? ¿Qué hace usted en un día laboral común, un día típico? Bueno, me levanto a estas horas, me despierto y me levanto a estas horas, hago ejercicio, me baño, por ejemplo, desayuno. Una de las cosas que menciono normalmente en nivel uno, pero que no está de más mencionarlo en este nivel también, es la preposición at y around. Cuando hablamos de una actividad y esa actividad está relacionada con un momento de tiempo, vamos a utilizar dos tipos de preposiciones. Si queremos ser muy específicos en la hora en que se desarrolla una actividad, pero muy puntuales, vamos a utilizar at como preposición exactamente a las 7:25, exactamente a las 3:18, exactamente a las 4 en punto, etcétera. Pero si decimos aproximadamente alrededor de las 7, es decir, 6:50, 7:10, por ejemplo, alrededor de las 8:20, alrededor de las 5:15, vamos a decir around. Around sería el equivalente de alrededor de. Bueno, entonces, ese es el ejemplo de mi rutina diaria. Entonces, empiezo a trabajar desde casa desde hasta el mediodía, posteo anuncios, reviso actividades, doy retroalimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Almuerzo, después de eso sigo trabajando hasta las 7 de la noche, momento en el cual me encuentro con mis aprendices, puntos suspensivos. Esta es una actividad que hice el año pasado, pero que es un ejemplo de cómo se podría realizar la rutina diaria, ¿vale? Todo está enfocado a la parte laboral. Bien. También habíamos dicho que los componentes formativos que nos permiten desarrollar esta evidencia se encuentran en el curso de Sayuna. Cuando abrimos Ayuna, nos vamos al componente formativo que se llama What are you doing? Vamos a encontrar las siguientes temáticas. Vamos a encontrar actividades cotidianas, que son precisamente el componente que nos va a permitir ver esta actividad. Vamos a ver cómo diferenciar el presente simple del presente progresivo, utilizar cómo diferenciar when y while, when y while, perdón. Vamos a ver adverbios de frecuencia, adverbios de tiempo, algunos conectores y demás. Y si, por ejemplo, abrimos este componente formativo, la sección This is my day, lo chévere de los componentes formativos es que normalmente al final hay una actividad didáctica que es algo así como una autoevaluación. Esto no es calificable la autoevaluación, la actividad didáctica, pero se recomienda ser desarrollada para que lo que hemos estudiado
se fundamente de una mejor manera. ¿Listo? Para saber cuál es nuestra apropiación de conocimientos. Bien, esto es lo que habíamos visto la vez pasada y está relacionado con nuestra plataforma. ¿Listo? Ahí hemos visto pues lo de una rutina diaria. Ahora, vamos a hacer un recorderis muy rápido de lo que estábamos estudiando la vez pasada adicional. Para desarrollar nuestra rutina diaria, necesitamos entender cómo funciona el presente simple. ¿Por qué entender el presente simple? Porque el presente simple nos va a permitir hablar de situaciones permanentes y actividades que se repiten. Y una rutina diaria que incluye levantarse temprano, almorzar, hacer ejercicio, redactar documentos, bueno, lo que sea que tengamos que hacer en nuestra vida cotidiana, va a incluir actividades que sean repetidas, ¿sí? Porque normalmente siempre nos levantamos a una hora, es un hábito que nosotros manejamos. Y es una situación permanente porque eso es algo que hacemos desde hace mucho tiempo atrás y que lo vamos a seguir haciendo durante mucho tiempo en adelante. ¿Sí? Por eso estudiamos el presente simple. Por eso la rutina diaria no es compatible con un presente progresivo, por ejemplo, o un pasado perfecto, porque no tendrían mucha, digamos, porque el motivo por el cual lo estudiamos es diferente. Dentro del presente simple, vale decir que el presente simple se divide en dos ramales, en dos mitades. Esto lo habíamos visto desde el nivel número 1. La primera mitad se maneja con el verbo to be, que eso es mucho del nivel 1, y la segunda mitad es el manejo de otros verbos, como el verbo correr, expandir, olvidar, imaginar y demás. Aquí es donde nos vamos a enfocar un momentico para hacer el recorderis, porque la rutina diaria incluye actividades como levantarse, almorzar, escribir, direccionar, navegar en internet, investigar, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso me estoy enfocando en la parte de la derecha. Recorderis es el siguiente. El presente simple va a funcionar cuando nosotros tenemos a una persona o un grupo de personas que realicen una actividad. Nosotros escribimos, ella corre, Felipe nada, Andrea revisa documentación, redacta algún presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos a alguien que realice esa actividad. Si nosotros somos los que realizamos la actividad, es usted, son sus abuelos o soy yo, por ejemplo, el verbo se mantiene constante, sin cambios. Sin embargo, si la actividad la desarrolla una mujer, nuestra prima, un hombre, nuestro abuelo, o un animal, el gatico, por ejemplo, el verbo se va a modificar. Decíamos que el verbo se modifica aumentándole s, es o ies dependiendo del contexto. Habíamos visto las reglas con mucho detalle en la ocasión anterior, además de en el nivel 1. Si queremos decir en cambio que algo no es verdad o nos preguntábamos por alguna situación, nosotros íbamos a utilizar un verbo auxiliar y ese verbo auxiliar se llamaba do o das. Das iba a aplicar para cuando la persona que no realiza algo es un hombre, una mujer, un animal y íbamos a utilizar do para cualquier otro grupo de personas. ¿Sí? La versión negativa es muy parecida al español, porque nosotros en español decimos, por ejemplo, Cristian no canta. La versión en inglés sería Christian doesn't sing. La organización es prácticamente la misma. ¿Vale? Ahora que si no fuese Christian, sino que fuésemos nosotros los que no hacemos ejercicio, por ejemplo, sería we do not do exercise. Nosotros no hacemos ejercicio. Muy parecido al español. Finalmente, si quisiéramos hacer preguntas dentro del presente simple, hacemos el recorderis de que el do o las va al inicio como introducción de una pregunta. Recordando que das es para hombre, mujer, animal y do para todos los demás. Bueno, con base en ello, también habíamos dicho que para crear una rutina diaria y en general para crear cualquier tipo de texto, una historia de lo que nos pasó en la vida, una serie de planes que vamos a realizar dentro de, no sé, dentro de un quinquenio o lo que nos está sucediendo en este momento del relato o una rutina diaria, porque todo lo que tiene que ver con historias eh, tendría un esquema semejante. Bueno, la propuesta para crear una historia
Y en este caso, una rutina diaria, pues, es el siguiente, tiene el siguiente esquema. La primera parte o el primer paso es crear frases cortas, sencillas, fáciles de entender. Y aquí es donde cobra mucho sentido el decir, necesitamos a una persona que realice una actividad. La versión afirmativa del presente simple. Cristian se levanta temprano. Nada más. ¿Vale? Frases cortas, sencillas. I wake up at 5:15 a.m. I get up. I take a shower. I prepare my breakfast. Me despierto, me levanto, tomo una ducha, preparo el desayuno. Frases cortas y está perfecto y es perfectamente comprensible y es más que suficiente si estuviésemos en un nivel 1. Pero para un nivel 3 en el que estamos matriculados, tal vez esto ya queda un poco muy simplón, se puede mejorar muchísimo, valga decir, y para ello el segundo paso recomendado es utilizar de manera adecuada la puntuación y utilizar conectores, las llamadas conjunctions, que eso hace parte también del componente formativo que miramos hace un ratico, ¿no? Al utilizar la puntuación, podemos mejorar muchísimo nuestro texto y al utilizar conjunctions, podemos evitar redundancia, además de dar más contexto a lo que estamos mencionando. Por ejemplo, en lugar de tener algo como me despierto, me levanto, no me levanto temprano los fines de semana, tomo un baño, etc., ¿cómo me queda mejor al decir, después de que me despierto a las 5:15, me levanto? Punto y coma, que sería la puntuación. Pero no me levanto temprano los fines de semana. Y note cómo todo está relacionado, porque todo es en función de levantarse temprano. Una siguiente idea. Tomo una ducha después de preparar mi desayuno. Es decir, primero preparo el desayuno, luego me baño y quizás después desayuno seriamente. ¿Sí? Ahí es donde las conjunctions nos permiten conectar ideas. En este caso, un tipo de específico de conjunctions que serían las de tiempo. ¿Vale? Vale. El tercer paso, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, proveer un contexto. En este caso, el contexto lo vamos a tener en cuenta o lo vamos a visualizar cuando utilizamos adverbios. Un recorrido muy rápido. Un adverbio es esa palabrita que modifica al verbo, que nos dice, por ejemplo, cómo se desarrolla una actividad, en dónde se desarrolla una actividad, en qué contexto de tiempo se realiza una actividad, entre otras opciones. Entonces, mire cómo va a cambiar lo que teníamos hace un ratico. Ahí para ver el paralelo. Después de levantarme a las 5:15, de despertarme a las 5:15, usualmente me levanto. Y note cómo este contexto me cambia todo. Porque en el primer caso teníamos me despierto y al ratico me levanto. En el segundo caso decimos, ok, el 80-90% de las veces que me despierto a las 5:15, me levanto precisamente a esa misma hora. Pero el otro 15-20% del tiempo lo que yo hago es quedarme 5 o 10 minuticos más en la cama y ahí sí levantarme. Por eso es que el contexto, el adverbio, es tan importante, porque me modifica mucho de cómo se desarrolla una actividad. Vamos al siguiente. Decía el paralelo, no me despierto temprano los fines de semana. Bueno, ¿cómo mejoramos eso? Con una versión un poco más intensa, un adverbio negativo. Pero nunca me despierto temprano los fines de semana. Mire que la diferencia es muy sutil. I don't get up, no me despierto temprano. No me levanto temprano, perdón. I never get up, nunca me levanto temprano. No me levanto versus nunca me levanto temprano. La diferencia es muy sutil, pero el adverbio, ahí cuando utilizamos ese never, le da fortaleza a eso que estamos viendo. ¿Listo? El último ejemplo. I take a shower after I prepare my breakfast versus I always take a shower. Una cosa es decir, me tomo un baño después de preparar el desayuno versus siempre tomo un baño después de hacer el desayuno o de preparar el desayuno, que es lo mismo. El adverbio me cambia el contexto. Diferente si fuese, por ejemplo, I sometimes take a shower
after I prepare breakfast. A veces tomo un baño después de bañarme, de preparar el desayuno, perdón. Y el adverbio entonces es lo que nos dice en qué contexto se lleva a cabo una acción. En este caso, en un contexto de frecuencia. El cuarto paso recomendado es mejorar nuestro texto, evitando la repetición, eliminando cositas que puedan ser inútiles, aumentando información que podría darle mayor fortaleza a nuestro texto. En este caso, lo único que hice fue agregar una frase inicial, los días laborales o días de semana, entre comillas los productivos, después de levantarme temprano, después de despertarme a las 5:15, me levanto, pero nunca hago eso, que levantarme temprano los fines de semana. Ese that me permite precisamente evitar redundancia. Y finalmente, el último paso que habíamos visto la vez pasada era ser creativo, divertirse y sobre todo celebrar los logros que usted haya tenido. Porque solamente usted sabe lo difícil, lo complejo, lo fácil tal vez, o la cantidad de tiempo que le ha dedicado a aprender una cosita. Por eso hay que celebrar los logros. Cuando uno celebra los logros, indirectamente se mantiene motivado. O sea, la disciplina genera motivación. Y la motivación permite que usted siga avanzando y avanzando y avanzando. ¿Vale? Bueno, hasta ahí habíamos visto la sesión inmediatamente anterior. Ahora vamos a mirar, es el recorder de la sesión anterior. Ahora sí vamos a enfocarnos en esta sesión en lo que tiene que ver con los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia dijimos, los adverbios nos permiten proveer un contexto. ¿Sí? Así que vamos a ver en detalle cómo funciona ese pedacito. Recordando primero qué es un adverbio. Un adverbio, vamos un ratico por acá. Un adverbio me va a dar un contexto al responder preguntas de cómo se realiza una actividad rápidamente, lentamente, bien hecha, cuidadosamente, etc. En dónde se realiza una actividad. Ese dónde puede ser adentro, afuera, lejos, arriba, abajo, que no tienen especificidad, sino algo de vaguedad. A eso se refiere, ¿no? Atrás, al respaldo, ¿sí? Porque atrás, digamos, no es un lugar muy específico, puede ser un tanto vago, ¿sí? No es como decir detrás, exactamente detrás de la casa, sino atrás, al respaldo, es más vago, ¿sí? También responde la pregunta de Juan, ¿cuándo? Y aquí tiene que ver con el tiempo. Mañana, dentro de 3 días, hace 4 horas, en este momento, etc. También responden la pregunta de ¿en qué cantidad? Bastante, mucho, más o menos, poquito, suficiente, etc. Y finalmente también responden la pregunta de ¿qué tan a menudo o con qué frecuencia? A veces, en ocasiones, frecuentemente, rara vez, etc. En donde nos vamos a enfocar para nuestra rutina diaria va a estar aquí, en los adverbios de frecuencia que nos responden a la pregunta de ¿qué tan a menudo? ¿Listo? Los adverbios de frecuencia van a estar divididos en dos mitades. Los adverbios de frecuencia determinada y los adverbios de frecuencia indeterminada. Los de indeterminada son este muñequito, este dibujito que tenemos aquí en pantalla, que lo vamos a dejar en stand-by por un momento, porque por ahora los que nos interesan son los adverbios de frecuencia determinada. ¿Por qué se llaman adverbios de frecuencia determinada? Bueno, es muy sencillo. Porque estos adverbios son fácilmente predecibles. ¿Sí? La repetición con que se realiza, lleva a cabo una actividad es fácilmente predecible, se puede mencionar con facilidad, se puede descubrir con velocidad y son el equivalente a decir 3 veces en semana, fácilmente predecible, cada domingo, cada 8 horas, los días sábados, cada mes, cada trimestre, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando podemos decir ese tipo de expresiones, podemos predecir con facilidad
en qué momento se repetirá una actividad. Por eso se llaman adverbios de frecuencia determinada, porque se pueden determinar, tiene mucho sentido, ¿cierto? El nombre. Así que la manera como vamos a utilizar estos adverbios de frecuencia determinada será utilizando el número de veces. 3 times, 7 times, 9 times como primera opción. 3 veces, 8 veces, 9 veces, 50 veces en el año, en el día, en la semana, etcétera, etcétera, etcétera. Las únicas excepciones son once y twice. Una vez y 2 veces. El resto todos son con times. Primera opción. Cuando, por ejemplo, decimos es algo recurrente, mensualmente, por ejemplo, mensualmente tenemos que pagar el impuesto o el servicio público de, no sé, de Internet. Monthly, weekly, yearly, annually, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Por ejemplo, los mundiales que son cada 4 años. Ahí perfectamente podríamos utilizar esa escala de tiempo, ¿no? ¿Qué más podríamos decir? Cada cierto tiempo, cada 3 meses, cada 2 semanas, cada 5 días, cada viernes, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente decimos con el número, cada cierto tiempo. Tome la medicina para, no sé, para la gripa, mientras se recupera, cada 6 horas, después de cada comida, por ejemplo. Bueno, every 3 days, every 6 hours, every 2 months y demás. ¿Listo? Y el every también se aplica con los periodos del día, cada mes, cada semana, cada año y demás. Es fácil entonces tomar en cuenta estos adverbios de frecuencia determinada porque lo que implican o lo que mencionan o lo que se puede comprender con ellos es que una actividad se repite constantemente. Y esa actividad que se repite constantemente es fácilmente predecible. ¿Listo? Es muy sencillo. Para este pedacito vamos a hacer un ejercicio muy rápido de adverbios de frecuencia determinada, pero lo vamos a mezclar con adverbios de frecuencia indeterminada. ¿Listo? Entonces, por ahora tenemos en cuenta los adverbios de frecuencia determinada. ¿Cuál es su contrapartida? Su contrapartida, que le dije que íbamos a dejarlo en stand-by, son los adverbios de frecuencia indeterminada, que son los más frecuentes al momento de nosotros hablar de nuestras rutinas diarias. Cuando hablamos de rutinas diarias, utilizamos mucho nuestros adverbios de frecuencia indeterminada. Es decir, utilizamos frecuentemente, efectivamente, frecuentemente, a veces, generalmente, usualmente, siempre, en ocasiones, rara vez, nunca. ¿Sí? Vale decir que esas palabritas son muy parecidas al español. Usually, usualmente. Normally, normalmente. Frequently, frecuentemente. Occasionally, ocasionalmente, por ejemplo. Rarely, rara vez. Son muy parecidas al español. ¿Listo? Y lo que hacen ellas es efectivamente decir con qué grado de repetición se realiza una actividad. No es precisa, porque no podemos predecir con exactitud qué significa siempre, o qué significa frecuentemente, o qué significa nunca. Tenemos una idea de más o menos con qué repetición se significa esto, pero que sea específica no. Por ejemplo, si decimos Fernandito siempre mira tele, literalmente significaría que desde que nació hasta que se va a morir, 24 horas al día, 7 días a la semana, incluyendo domingos, festivos, cumpleaños y demás, solamente mira tele, es que no hace absolutamente nada más, no mira, no trabaja, no come, no utiliza el baño, no nada. Por eso es que le digo que estos adverbios no son fácilmente predecibles. El numerito aquí que usted mira es un intento de mostrar o de organizar mejor con qué frecuencia deberíamos utilizar el uno, el otro o el siguiente adverbio, ¿sí? Para decir cuál es el de mayor frecuencia. Pero no es que sea una camisa de fuerza o reconocer de memoria o recordar de memoria cuándo utilizar cuál es más frecuente que el otro. ¿Listo? Es una ayuda.
La propuesta es que usted recuerde los extremos, always, never, y su versión intermedia, sometimes, que son los más utilizados. Si a usted considera que su memoria es mucho más fuerte, pues genial que se conozca algunos adverbios adicionales. ¿Listo? Pero con que se sepa como mínimo los extremos y el intermedio es más que suficiente hasta que le coge el tiro. ¿Listo? Bueno, entonces, estos adverbios, ¿cómo van a funcionar? Los adverbios los vamos a ubicar en una idea y ellos me van a cambiar el contexto, como habíamos dicho. Y los vamos a utilizar, los vamos a enfocar en ese momento del relato en el presente simple, porque, pues, para crear nuestra rutina diaria, vamos a hacerlo en presente simple. Tiene mucho sentido, ¿cierto? Si nuestro verbo, el verbo que nosotros manejamos, es el verbo to be, nuestro adverbio de frecuencia, pues, lo vamos a ubicar inmediatamente después del verbo. Si en cambio el verbo que nosotros manejamos, levantarse, desayunar, correr, vestirse, redactar documentos, crear un estado financiero, etcétera, 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 cualquier otra actividad que sea diferente al verbo to be, si tenemos esa situación, nuestro adverbio va inmediatamente antes del verbo principal. Ejemplos. Si en el adverbio diríamos she gets angry, ella se enoja. ¿Se comprende? Sí, perfecto. Ahora, ¿con qué repetición, con qué regularidad, con qué frecuencia se enoja nuestra tía? Si decimos hardly ever, que es un grado de repetición del 5%, es decir, muy pocas veces, estamos diciendo, ella rara vez se enoja. O sea que la tía o la abuela o la cuñada, la muchacha, es una chica más bien tranquis, fresca, bacana, ¿sí? Que no se deja, digamos, amilanar por cuestiones complejas, ¿cierto? Por ejemplo, podríamos decir eso. Diferente de si dijésemos, she always gets angry. Ella siempre se enoja, o sea que es un fosforito. Va a ser muy diferente. Ahí es donde decimos que un adverbio me cambia totalmente el contexto. ¿Sí? Y este adverbio pues lo vamos a ubicar antes del verbo principal. Ejemplo B de este mismo esquema. Sin el adverbio. They are happy to see us. Ellos están felices de vernos. ¿Se comprende? Sí, perfectamente. Vamos a hacer unos pequeños cambios. They are generally happy to see us. Ellos están generalmente felices de vernos. Eso da a entender que nosotros y nuestros tíos, porque son los tíos a los que vamos a ver, normalmente se sienten muy alegres de que los vayamos a visitar porque charlamos chévere, nos compaginamos, vibramos en la misma frecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Note cómo al decir they are never happy to see us, no está aquí, pero se la menciono, el contexto nos cambia porque estamos diciendo ellos nunca están felices de vernos. La comprensión de eso que estamos mencionando cambia diametralmente, porque ahora estamos diciendo de que nuestros tíos no nos tienen paciencia, no sé, medio cascarrabias, o que nosotros tampoco ponemos de nuestra parte, y pues nosotros somos medio caspas con nuestros tíos, y evidentemente por eso nunca están felices de vernos. Note cómo el adverbio nos cambia totalmente el contexto. Pero en fin, la primera regla es que lo vamos a ubicar después del verbo to be, a menos que el verbo principal sea un verbo diferente, en cuyo caso ubicamos el adverbio inmediatamente antes. Primer caso. Segundo caso. Si nosotros tenemos un verbo auxiliar, que podría ser can, could, should, may, ought to y demás, had better, entre muchas otras opciones de verbos modales, aunque también podría ser un tiempo perfecto, porque los tiempos perfectos también se pueden utilizar adverbios. En este momento nos interesan el presente simple, ¿vale? Pero cuando tenemos un verbo auxiliar y obviamente un verbo principal, por lo tanto,
Lo que vamos a hacer con el adverbio es ensanducharlo, ponerlo en la mitad. ¿So? Ejemplo, sin el adverbio. They can beat me in a race. Ellos pueden derrotarme en una carrera. O sea, que ellos tienen mejores capacidades que yo para conducir, moto, carro, videojuegos, lo que sea. Vamos a poner ahora sí el adverbio. They can sometimes beat me in a race. Note cómo está ensanduchado entre el verbo can y el verbo beat. A veces pueden vencerme en una carrera. ¿Qué estamos diciendo? Que si bien ellos son buenos, yo tampoco es que esté muy rezagado, porque a veces yo gano, a veces ganan ellos, a veces quedamos en el podio, a veces perdemos todos, pero tenemos habilidades muy semejantes, porque ese sometimes dirá el 50% sí y el 50% no. ¿Sí? Eh, Diferente de si dijese, por ejemplo, en lugar de sometimes, seldom, difícilmente, rara vez. They can seldom beat me in a race. Ellos a veces, de manera muy esporádica, me derrotan en una carrera. Eso significa que, si bien mis competidores son buenos, yo sigo siendo mejor la mayoría del tiempo. No siempre, porque evidentemente a veces pues, no, uno no es el mejor corredor del mundo, pero pues sí, tengo mejores habilidades. Las he desarrollado y las he pulido con mucho tiempo. Bueno, siguiente caso. Algunos adverbios, más exactamente los positivos, o sea, usualmente, normalmente, a menudo, frecuentemente, a veces y ocasionalmente, esos son los que tienen una alta probabilidad de que sucede, o sea, una recurrencia relativamente grande. A veces ellos pueden ubicarse al inicio de una frase, ¿cierto? Sobre todo cuando queremos enfatizar la repetición de una actividad. Una cosa es decir, I sometimes like to eat French food. Yo a veces disfruto comer comida francesa, por ejemplo. Es decir, sometimes I like to eat French food. A veces a mí me gusta comer comida francesa. Ese sometimes o occasionally o normally o frequently, cualquiera de estos que sean de una repetición relativamente grande, nos van a dar el orden de ellos, si los ponemos al inicio o en la versión gramatical que habíamos mencionado antes, es decir, antes del verbo principal, al ponerlo al inicio, vamos a hacer un énfasis en la repetición. Pero si en cambio lo ponemos como la versión gramatical que estudiamos hace un ratico, inmediatamente antes del verbo principal, lo que vamos a hacer es enfocarnos entonces en la actividad, ¿vale? Es como lo que nosotros queremos enfatizar. Eso es lo que hace el cambio en el orden del adverbio. Por otro lado, los adverbios always, seldom, rarely, hardly ever y never, que son como los extremos, las versiones de que casi nunca pasa o lo que siempre sucede, ellos, o sea, los que hacen falta, nunca pueden utilizarse al inicio de una frase. Bien, complemento. Y vamos con el último pedacito de estas reglas. Bueno, hardly ever y never, que son el equivalente a la versión cambiemos el contexto totalmente y hagamos que algo no suceda, ¿sí? Solamente se pueden utilizar en frases afirmativas. Porque como me cambian el contexto de algo que sí se da a algo que no se da, si yo los mezclase con una frase negativa, con un don't, doesn't, haven't, hasn't, aren't, I'm not, isn't, por ejemplo, entre otras opciones, cuando se mezclan con una versión negativa, va a ser como en matemáticas, que se van a anular, en donde decimos menos por menos da más, se van a anular. Así que si, por ejemplo, dijésemos, por ejemplo, con rarely, never, I rarely listen to the radio, que está perfecto, rara vez escucho la radio. Si dijésemos eso en negativa, I don't rarely listen to the radio. En español
es comprensible porque se diría, yo rara vez no escucho la radio. Entre comillas están complementando. Pero en inglés, ¿qué estamos diciendo? I don't rarely es el equivalente que ese rarely en realidad es algo positivo. O sea que yo sí escucho de manera muy regular la radio. Eso es lo que pasa cuando hacemos una frase negativa con los adverbios rarely, que es lo mismo que hardly ever, y never. Por esto, ellas dos no pueden ser utilizadas con frases negativas. Otro ejemplo. I don't, I never listen to rock music. Nunca escucho música rock. ¿Se comprende? Sí, perfecto. Diferente de decir I don't never listen to rock music. En español sería algo así como yo no escucho nunca música rock. Y en español se fortalece esa comprensión, esa actividad, se le está dando énfasis en español. En inglés no, porque en inglés don't y never es el equivalente a menos por menos da más en matemáticas, lo que significa que en realidad yo amo escuchar música rock, lo hago siempre, en todo momento, en todo lugar, a cada instante. Y eso es lo que hace una negación con los adverbios rarely y never, para que lo tenga como referencia. ¿Listo? Bien. Así pues hemos visto la diferencia entre un adverbio de frecuencia determinada y un adverbio de frecuencia indeterminada. Como siempre, los ejercicios de apoyo, los jueguitos, son actividades que a uno le permiten fortalecer la comprensión de una actividad. Razón por la cual vamos a hacer dos ejercicios, uno de adverbios solamente de frecuencia indeterminada, los que acabamos de ver ahorita. Luego vamos a mezclarlo con los de frecuencia determinada e indeterminada. Y finalmente compartiré un vídeo chiquitín para que sea desarrollado en casa que muestra cómo hacer una rutina diaria únicamente utilizando adverbios. ¿Listo? Voy a compartir el link de el juego a continuación en el chat. Al cual también se puede acceder escaneando el código QR. Si se puede ingresar, genial. Si no se puede ingresar por el motivo X, dejamos para una próxima ocasión, no problema. Bien, al parecer no es posible ingresar al ejercicio, entonces lo vamos a dejar en stand-by, no problem. Quizá lo podamos desarrollar en un momento posterior. Y comparto entonces el video que dura 2 minutos, no dura prácticamente nada. Y ahí explica, o bueno, menciona un ejemplo, la autora menciona un ejemplo de cómo hacer una rutina, o menciona su rutina, la de ella, en presente simple, utilizando principalmente adverbios de frecuencia, que es lo que acabamos de ver, de siempre, a veces, en ocasiones, frecuentemente, rara vez, etcétera, 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 que me parece un recurso bastante poderoso, bastante completo, muy completo, para mencionar cómo utilizar los adverbios de frecuencia en este caso. ¿Listo? Bien, con esta información que nosotros ya tenemos eh, de la sesión inmediatamente anterior y de la sesión del día de hoy, ya podemos desarrollar entonces con mayor facilidad lo que tiene que ver con nuestra rutina diaria. Recuerde que es una rutina que se desarrolla para una persona que trabaja, no para un estudiante, ¿vale?
y que esta actividad se fundamenta en el componente formativo que encontramos en la siguiente ruta. Vamos hasta Sayuna. Una vez abrimos Sayuna, abrimos el nivel 3. Posteriormente, el componente formativo de apoyo se llamará ¿qué estás haciendo? What are you doing? Una vez lo hayamos estudiado, de hecho, lo que vamos a encontrar en el recurso son las siguientes temáticas. Va a ser This is my day, acciones cotidianas, presente simple y presente progresivo, cuando utilizar when y will, y while, perdón. Los adverbios de frecuencia lo acabamos de mirar. Adverbios de tiempo y de duración lo acabamos de mirar. Conectores de secuencia los vimos la sesión anterior. Algunas cositas de pronunciación, esto lo vamos a desarrollar en las siguientes 2 sesiones. Y la síntesis, pues, que es el resumen, por ejemplo. Una vez hayamos estudiado el componente formativo, lo cual se complementa con las sesiones de formación, vamos a poder presentar nuestra rutina en el botón presentación sobre actividades cotidianas. Aquí subiremos nuestra actividad. Hay un botoncito verde que usted mirará que será diferente del mío porque yo estoy en el rol de instructor. Y una vez haya enviado su actividad, podrá conocer su retroalimentación y su calificación en el botón que se llama calificaciones a mano izquierda en el panel de navegación. Cuando usted le pincha el botón calificaciones, le va a salir su nombre y aquí sí necesito cambiar el rol. Opa. Bien, vamos a ver si nos corrió. Listo. Nos vamos a, una vez hayamos entregado nuestra actividad, la repito rápidamente, es presentación de actividades cotidianas. Luego le pinchamos al botón agregar entrega y subimos nuestra actividad. Después de haberla entregado y de que yo la haya revisado, a mano izquierda hay un botón que se llama calificaciones, que al pincharse va a tener un resumen de nuestra participación en este curso. ¿Listo? Ahí tendrá una calificación para cada una de las actividades que ya haya entregado. Va a tener una A que significará aprobado, una D que significará reprobado, con el comentario respectivo diciéndole por qué no está aprobado o qué se puede hacer para mejorar. Y bueno, con recordarles que para pasar un curso cualquiera, usted tiene que entregar no solamente todas las actividades, sino aprobarlas. Y que si usted ha reprobado una actividad, pues usted deberá reenviarla nuevamente. ¿Listo? Con esto, muchachos, terminamos la sesión del día de hoy. Si hay alguna duda, inquietud con respecto a lo revisado el día de hoy, con todo gusto respondo preguntas. No, profe, entendió, muchas gracias. Listo, Fabián. Entonces, con todo gusto, nos vemos en una próxima ocasión. Que os vaya bonito, feliz fin de semana. Chao, chao. Lo mismo, profe, muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias, Igualmente, Chaito. chao.